Bueno, buenas tardes a todos. Creo que estamos aquí, ¿correcto? Déjenme presentarles acá un minutico. Bueno, bienvenidos a nuestro webinar presentado por Integra IT. Nosotros tenemos la fortuna de tener amigos, conocidos en nuestra industria que aceptaron esta invitación a tener un conversatorio entre todos nosotros y poder conocer un poquito más la visión actualizada de lo que para ellos podría ser un centro más, digamos, atractivo o como pusimos en el tema, hacerlo irresistible para sponsors y CROs. Yo creo que esto es un tema que pues, tiene muchos temas en sí mismos, así que esperamos que sea el primero de varios. Y para empezar, mi nombre es Andrés Rosso, represento Integra IT y soluciones tecnológicas que permiten transformar digitalmente a centros de investigación y ayudar a toda esta industria a mejorar, sobre todo en Latinoamérica y Hispanoamérica. Pero hoy no vamos a hablar de producto ni mucho menos, no se preocupen. Queremos es conocer la opinión de expertos en industria. Y aquí les voy a dar un minuto para que se presenten. Voy a empezar con Adriana. Adriana, gracias por participar en este webinar. Si puedes, por favor, dar una pequeña introducción de tu rol. Bienvenida. Hola Andrés, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Lilly Compañía de México. Soy gerente senior para Clinical Research Lead, todo lo que tiene que ver con investigación clínica. Además, soy líder de la terapéutica del área de metabolismo. Y bueno, prácticamente llevo unos 12 años en Lilly y aproximadamente 9 años en investigación clínica. Gracias, Adriana. Bienvenida por participar en este webinar. Quisiera darle la palabra a Magdalena. Gracias también a ti por participar. Por favor, toma unos minutos para introducirte. Muy bien, gracias Andrés. Hola a todos, buenas tardes. Como dijo Andrés, mi nombre es Magdalena Martínez Lalis, soy gerente de calidad en Janssen, en Argentina. Soy bioquímica y tengo un MBA. Y dentro de mi rol o mis tareas cotidianas consiste en dar soporte tanto a los centros como al staff interno dentro de Janssen en todo lo relacionado con la calidad y el entrenamiento en investigación clínica. Manejo hoy por hoy Argentina, pero hace tiempo atrás también manejé Chile, Perú y Colombia, así que muy contentos de volver a estar con colaboradores de esos países en esta charla. Gracias, Magdalena. Y también me gustaría introducir a la doctora Coronel, si eres tan amable y te presentas, y gracias por participar. Hola, ¿qué tal Andrés? Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un saludo a todos mis compañeros de este webinar. Mi nombre es Mónica Coronel, soy licenciada en Administración, directora administrativa de operaciones, también de un centro en Argentina, del Instituto Médico SER. Somos un sitio polivalente que trabajamos en estudios de fase 2 a 4. Tengo un MBA en empresas de base tecnológica. Soy cofundadora de la Fundación Articular, que es una ONG dedicada a difundir y acercar la ciencia a la sociedad, y Financial Advisor de una startup que armamos junto con el CONICET de Medicina Transnacional, que se denomina Radway. Gracias, doctora. Bienvenida también. Quisiera también presentar al doctor Jimeno. Bienvenido. Muchas gracias por participar, José. Hola Andrés, hola a todos. Bueno, mi nombre es José Jimeno. Mucho gusto a los compañeros del panel y a todos los asistentes. Yo nací en Colombia, vivo en Panamá hace 20 años. Soy en este momento el Chief Medical Officer de una CRO que se llama EMES. Pero hace
12 años fundé una empresa que se llama Vax Trials, que es una CRO especializada en vacunas. Fuimos adquiridos por EMES y aún dirijo la unidad de negocios de Vax Trials. En investigación clínica en la región hace 20 años en diferentes roles. Soy fundador también de una red de centros de investigación en toda Latinoamérica. Entonces, feliz de estar acá, de compartir con ustedes y bueno, atento a la dinámica. Gracias, José, bienvenido. Y de nuevo y por último, Héctor, muchas gracias por participar. Te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mi nombre es Héctor González, soy ingeniero químico de profesión, un poquito diferente al rol que se consigue más en esta industria. Tengo casi 20 años en la industria, en diferentes roles, desde la industria farmacéutica, en CROs, y ahora del lado del centro de investigación. Digamos, me pareció interesante pasar por esos ciclos. En este momento estoy como director de operaciones hace aproximadamente 2 años de Cevaxin, que es un centro de investigación que trabaja principalmente en estudios en vacunas desde hace más de 10 años y está basado en Panamá. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Para todos los asistentes, gracias y bienvenidos a este webinar. Ustedes dentro de la aplicación tienen una opción de preguntas y respuestas. Vamos a tomar 3 temas durante el webinar que compartimos, principalmente sobre la opinión y los consejos que podemos recibir de sponsors y CROs, también de sites, y al final un tema que nos compete a todos como la comunicación efectiva. Vamos a intentar tener este espacio en 40-45 minutos y vamos a dejar 10 a 15, según veamos cómo nos va yendo, para preguntas y respuestas de los asistentes. Ustedes pueden usar el botón que aparece en la aplicación como preguntas y respuestas. Y aunque no la vean publicada en un chat, nosotros las vamos a recibir para poderlas hacer al equipo o panelistas al final de los últimos 15 minutos durante el webinar. El webinar va a quedar grabado, así que esa pregunta es usual. La vamos a compartir a todos los asistentes que se registraron o que se registraron al webinar. Así que para comenzar, vamos a avanzar de una vez a la primera expectativa. ¿Cuáles son las expectativas de sponsors y CROs a la hora de seleccionar centros de investigación? Hemos considerado que aquí hay algunas expectativas comunes. Seguramente hablaremos de calidad, eficiencia y cumplimiento regulatorio, pero algunos ejemplos que ustedes puedan compartir. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento la presentación para poder conversar y que nos veamos entre todos, ¿cierto? Entonces, para arrancar, y esta pregunta me gustaría hacerla primero a Adriana. Adriana y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en México en un evento y conversar un poco sobre lo que está pasando en México. Y me gustó mucho lo que empezaste a decir de Lilly y su transformación, de cómo miden mucho más ahora, qué tan rápido pueden llevar un medicamento al mercado. Me gustaría, desde tu perspectiva y lo que has vivido en el Lilly, ¿qué hace a un site diferente y por qué algunos no son seleccionados a la hora de traer un estudio a México? Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues sí, justo creo que algo que aprendimos durante la pandemia y las personas que estamos ya como algunos años metidos en investigación, sabemos que para algunos países, claramente no para todos, el tiempo que tarda una molécula en llegar a tu país es pues tardado, ¿no? Entonces, entre más rápido tú vayas haciendo estudios de investigación, pues claramente, pues más fácil puedes llegar a tener uno en el mercado. Hace prácticamente el año pasado hicieron una publicación en donde decían que el tiempo de reducción que han tenido las moléculas en desarrollo prácticamente va de 11 años y ahora a 6 años, ¿no? Entonces, pues es demasiado el tiempo que hemos logrado acelerar esto y es una de las grandes o de los grandes objetivos que hoy tenemos como compañía. Entonces, bueno, dicho lo anterior, me queda muy claro que dependerá muchísimo de la regulación, dependerá muchísimo del tipo de estudio, dependerá muchísimo como de cuestiones de especialidad del área terapéutica. Sin embargo, creo que el denominador común para mí es ese sitio que primero tiene respuestas rápidas a todo lo que para ti hoy pudiera ser aquello que está en tus manos, ¿no?
Si yo te pongo particularmente el caso de México, sabemos que hoy nuestra regulación a lo mejor no es la más rápida. Entonces yo sí pretendo que si un sitio sabe esto y sabe que nos va a tomar a lo mejor más de 3 meses de estar en mi agencia regulatoria o en este caso COFEPRIS, pues todo lo que esté en sus manos lo haga lo más rápido. Y me refiero calidad, ¿no? O sea, con calidad. Y me refiero también a irte a comités, tener respuestas efectivas, realizar sometimientos, toda la parte de selección. Y luego, claramente, una vez que ya inicias, aparte de todo, pues en una de esas puedes no ser el primer país en iniciar. Entonces, del otro lado de la moneda es una vez iniciado, pues que ya tengan muy bien identificado el tipo de paciente. Creo que cuando un sitio de investigación te da esa seguridad que tú sabes que él ya está preparado para lo que viene, para mí es como el check para seguir, ¿no? Repito, dependerá, por supuesto, estudios de oncología que a lo mejor no tenemos miles de pacientes y tenemos pacientes bien claros, pero que lo tengan identificados. Y otro factor, y claramente es súper importante, Andrés, dependerá y que es importante que también lo entendamos. Nosotros competimos pues con países, ¿no? Y al final con el mundo. Cuando nosotros nos llegan y nos dicen, a ver, vamos a correr este estudio, pues literal se hace pues como debate, ¿no? Dime por qué tengo que escoger a México contra Argentina, ¿no? Dime por qué tengo que escoger a lo mejor a Francia contra España, o por qué México, o en este caso, es más efectivo que cualquier otro país. Pues, aparte de todo, pues a nosotros se nos hacen asignaciones, nos encantaría poder traer a todos. Entonces, una vez que tú haces y a lo mejor un scouting de varios sitios, y a lo mejor terminan solo dándote 5, pues ahí es en donde tienes que lograr que ese diferenciador sea el que logre que tu sitio caiga en ese 5, ¿no? Y que no quedes fuera de ese. Y para mí sería, pues, eso como la clave. Ya no te escuchamos, Andrés. Andrés, estás en mute. Exacto. Y yo, Andrés. ¿Qué tal? No quiero que haya ruido aquí, pero gracias por esto. Y te voy a preguntar otra que tiene mucho que ver con lo que hablamos también en México de prepararnos. Pero antes de darte la palabra de nuevo y conocer la opinión de los demás, me gustaría, José, que contaras sobre esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué hace que desde la experiencia de Backtrials o en relación con otros sponsors, que has tenido varios en tantos años, que ha marcado como la diferencia en estos años, que hace que continuamente quieras trabajar de nuevo con el mismo centro frente a otros, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que mencionó Adriana, más que hablar de esos atributos, quisiera como contarle en mi experiencia qué hace un sitio bueno, porque al final, la primera vez que uno lo escoge, pues se la juega, ¿sí? Y les cree, pero el segundo estudio, el tercero son los que vienen que son más importantes para el centro, depende de otras cosas. Y para mí, lo que más genera valor, lo voy a decir en orden, ¿sí? Es que el sitio pueda ser predecible. Muchas veces los sitios ofrecen muchos temas de manera optimista y a veces eso juega en contra, ¿no? Porque se genera una expectativa que si no se cumple, ya sea en tiempos, en cantidad de enrolamiento o en calidad, pues le juega en contra al sitio. Pero los sitios predecibles son los sitios predilectos para los sponsors y las CROs, porque usted sabe que si el sitio dice que enrola 1000 pacientes en un estudio de vacunas en un mes, es real. Y si bien hay una necesidad de rapidez para registro de medicamentos, esa rapidez se basa en la capacidad de poder planear. Y yo que sé que el centro me entrega en ciertos tiempos, con cierto nivel de calidad y con ciertos parámetros de calidad en los entregables del protocolo, pues puedo calcular para ser más rápido. Entonces, ser predecible es muy importante. El segundo es la comunicación transparente y honesta y de manera oportuna. Muchas veces los sitios quieren solucionar problemas sin comunicar al patrocinador o a los monitores y esto genera más problemas, ¿sí? O tienen buenas cosas que están sucediendo sin comunicarlo de la manera adecuada y genera más problemas y creo que esto hace que los sitios sean también escogidos de una manera preferencial. Y el tercero, que parece una cosa menor, para mí muy importante, es que el sitio tenga la mentalidad de hacer equipo con el patrocinador o con los monitores, ¿sí? Muchos sitios a veces se encierran y reciben el feedback del monitor o de los auditores mal, ¿sí?
tenemos que tener claro desde el sitio, pero así como desde el patrocinador y monitores, pero desde el sitio, que somos del mismo equipo, que del éxito del sitio depende el éxito de todos. Entonces, si bien el monitor, el auditor, cualquier persona de los otros jugadores de los otros stakeholders, pues entender que quieren ayudarnos y tener esa mentalidad para hacerlo. Entonces yo creo que esos tres atributos hacen que un sitio sea siempre repetible. No quiero ser el más rápido, pero sí el más seguro en lo que entrego, el que mejor se comunica y el que es mejor equipo con los patrocinadores. Gracias, José. Y para él también la palabra a Magdalena, me encantaría conocer, tú que tienes también tanta experiencia en industria y en Argentina, digamos, para ti, ¿qué haría que un centro hoy en día y con lo que ha pasado también en la transformación de centros, que viene también de ver cómo hacen investigación en Estados Unidos, cómo nosotros en Latinoamérica lo hacemos, centros en Latinoamérica cada vez son más atractivos para sponsors como Janssen, por ejemplo? Exacto. Tomando lo de José, que parece que lo hubiésemos practicado, pero la verdad es que no. Tu última palabra, vos hablaste del equipo y la mentalidad, y creo que, bueno, es algo que vamos a retomar en la tercera pregunta, por lo menos de mi parte. Para mí, la clave son las personas. Las personas que conforman el equipo de investigación, desde el investigador principal hasta cada uno de los subinvestigadores, las técnicas de laboratorio, la study coordinator, son los que van a hacer posible que un estudio sea llevado a cabo. Entonces, que tengamos personas que estén dedicadas al estudio clínico, no que esto sea una actividad adicional en las 2 horas que me quedan por la tarde, que sean personas que estén debidamente entrenadas, tanto en la regulación como en los procedimientos internos, si es que lo tienen, porque tienen un sistema de gestión de calidad adecuado, y obviamente en la regulación también, que creo que ya lo mencioné. ¿Por qué menciono las personas? Porque creo que con las personas es con lo que se puede construir. Los problemas fallan, o sea, ocurren, qué sé yo, puede haber que no tengamos un flujo laminar o se nos descompuso, dependiendo de la patología. Puede ser que tuvimos un problema con un equipo y su calibración. Puede ser que tuvimos un problema porque tenemos más queries de los que esperamos, porque no pensamos que el estudio iba a ser tan complejo como creíamos. Entonces, si nosotros tenemos un buen equipo y buenas personas y somos flexibles, también un poco tomando la palabra de Adriana, podemos hacer que el estudio sea exitoso y nuestro centro también. ¿Para qué? Para que el estudio sea realizado con la calidad adecuada, para que obtengamos buenos resultados tanto en auditorías como inspecciones y al final del día seamos elegidos para futuros estudios y para seguir participando en el desarrollo de nuevas moléculas. Gracias, Magdalena. Entonces, yo les pregunto acá, si en la audiencia hay centros que de alguna manera sienten que son de calidad, cubren, digamos, las necesidades regulatorias, tienen una base de pacientes o sujetos, futuros participantes de estudios, que les puede llevar a ser más o menos predecible y han hablado con ustedes, algunos probablemente se sienten así y aún así no son seleccionados, ¿cierto? O no sabemos exactamente en este punto qué haría que un centro definitivamente sea como difícil de seleccionar o se seleccione otro por encima de los que ustedes han tenido. ¿Algo que comentar al respecto para los que están empezando y por ahí no están seguros? Bueno, no me seleccionaron, pero yo siento que cumplo con esto. Dejo la pregunta abierta para cualquiera de los tres. Si han tenido alguna visión que puedan darnos, ¿qué haría entonces que otro sea prime sobre otro que apenas está empezando o cree que está cumpliendo? Bueno, Héctor, ¿también quieres participar? Héctor, bienvenido. Y ahí me gustaría sumar también a lo que comentan, y es, yo creo que al final también un centro debe buscar ser costo efectivo desde el punto de vista, o sea, ser atractivo en que si yo abro un centro, uno debe poder entregar lo que se comprometió más, que va ligado a lo que decimos. Al final, abrir 100 centros tiene un costo altísimo, solo así sea abrirlos y cerrarlos, así no ingresen un solo sujeto. Entonces, buscar de pronto centralizar esa experiencia y poder mostrarlas y con hechos. Yo creo que eso es algo también, dando respuesta a lo que dices, que puede ser atractivo, y es poder mostrar tanto a CREOs como a patrocinadores que yo realmente prometí 100 sujetos y logré tener 100 sujetos en un mes. Yo sé que eso también se vuelve difícil dependiendo claramente de la indicación, ¿no?
y que hay dificultades, o sea, puede ser un tiro en el pie para un país como estoy yo ahora en Panamá para algunas indicaciones, ¿no? Que tienen una incidencia muy baja. Pero sí, yo creo que va tendiendo mucho a eso, ¿no? A herramientas para poder identificar dónde está el grueso de los sujetos y poder demostrar que yo lo que estoy diciendo lo puedo lograr. Yo creo que eso habla por sí solo, más que incluso de pronto investigadores muy reconocidos, pero que a veces se genera una fama de que realmente hay una promesa, pero no se cumple. Gracias. Y Adriana, me encantaría escuchar tu opinión. Bueno, es bien difícil, creo que justo hablar de opiniones es bien subjetivo, ¿no? O sea, creo que lo difícil aquí es lo que te decía, para mí, y te lo voy a decir así como muy casual, es, se vuelve como los juegos del hambre, ¿sabes? O sea, porque al final no solo soy yo que quiere traer a su sitio a trabajar conmigo, sino al final tienes que hacer un análisis del todo, ¿no? O sea, tienes que hablar de cuánto tiempo te queda de enrolamiento, qué tipo de terapia es. A lo mejor y hay sitios que creo que justo a lo que yo te compartía. O sea, yo a veces tengo sitios, y lo voy a decir así, que sabes que tienes una no tan buena comunicación porque a lo mejor el sitio es más cerrado, que a lo mejor el PI es un poco de carácter difícil, no lo sé. Pero si él tiene los pacientes, ¿qué haces, no? Pues sí o sí lo tienes que seleccionar, ¿no? O sea, a veces a lo mejor tienes un capa de calidad, en este caso, por ejemplo, de monitoreo, pero si sabes que lo vas a resolver, a lo mejor sí vas y lo seleccionas. La diferencia aquí es, creo que yo lo pongo mucho como estas ideas que dicen de el que quiere ser cantante, el que quiere ser futbolista, pues ¿cuántas veces lo intentamos, no? ¿Cuántas veces tú intentaste tener este trabajo hasta que hoy lo lograste? ¿No? O sea, a mí me costó muchos años luz el poder llegar a lo mejor a estar en investigación desde, y solo para que lo sepas, empecé representante y lo odiaba, ¿no? Pero yo sabía que quería entrar. Entonces, a veces nos toca eso. Creo que para mí es, a lo mejor la primera sería como pedir retroalimentación, ¿no? A lo mejor si ya no fuiste seleccionado y te avisaron que no fuiste, oye, avísame qué pasó, ¿no? O sea, hay algo que a lo mejor yo pudiera mejorar, hay algo que a lo mejor viste que yo no tuviera. Creo que aceptar esa retroalimentación, creo que es bueno. En segunda, creo que para mí, porque a veces, perdón, quiero solo completar esa idea, a veces ni siquiera es porque yo no quiera. A veces, como te decía, si solo me dieron 3 y me dieron 30 pacientes, creo que es un poco lo que decía Héctor, pues a lo mejor me voy a ir con el sitio que más pacientes me dio, que ya lo conozco, que sé que me va a garantizar rapidez y que tristemente darle oportunidad a un nuevo a lo mejor me pone en riesgo, pero va a haber estudios que a lo mejor sí voy a querer atraer a sitios nuevos. Y creo que ahí va el mensaje. El día que te den tu primera oportunidad, mano, echa la casa por la ventana, ¿no? O sea, creo que para mí es ese momento de decir, necesitas dar tu mejor versión, porque créeme, Andrés, que yo me he topado con historias en donde me dicen, oye, yo quiero hacer investigación, me buscan, voy, y me dicen, aquí estaría el refrigerador, aquí estaría, ¿no? Si tú me das el estudio, híjole, a veces es difícil, pero para mí es como tu carta de presentación, ¿no? O sea, hoy qué tienes ya en tus manos y a veces pues sí, el invertirte a ti también como negocio y o sea, que te observes como o sea, un pequeño negocio, si lo quieres ver pequeño, si lo quieres ver grande. O sea, un centro de investigación para mí es una pequeña empresa, ¿no? O sea, en donde tú tienes que demostrar quién eres, qué recursos tienes, ¿no? Pues sí, para que puedas hacer. Y una vez que te lo den, Que venga, puedas entregar. ¿no? Ajá, Claro, o muy sea, bien. echa la casa por la ventana. Dame aquí un segundo para darle a Magdalena así, último comentario sobre esta pregunta. Sí, simplemente para cerrar, y un poco justo Adriana lo tomó hacia el final, es esto, el momento del proceso de factibilidad en que el sponsor te contacta, tanto desde cuando te hace completar el cuestionario de factibilidad con el potencial de reclutamiento y ciertas preguntas específicas para el estudio, así como cuando son visitados por el sponsor, que se tomen el tiempo y que le dediquen el tiempo adecuado, porque esta es la carta de presentación para ustedes. Ustedes como centros se están presentando, se están vendiendo, sobre todo cuando es la primera presentación, perdón. No creerían cuántas veces estas personalidades muchas veces tenemos que volver a contactar porque no nos responden y eso ya hace que uno diga, no, con este centro, por más que tenga todo perfecto, es un centro con el que si ya de movida empezamos así, no sería ideal empezar a trabajar. Así que el otro consejo que me gustaría darle, vuelvo a remarcar, es tómense el tiempo, tanto para el cuestionario como para la visita, de presentarse adecuadamente. Gracias. Y
Bueno, en este momento vamos a dar espacio al segundo tema. El segundo tema es mejores prácticas para sitios de investigación clínica, más o menos conocer un poco estrategias, tácticas efectivas o consejos prácticos que en últimas han ayudado a que centros puedan cumplir estas expectativas de sponsors. Entonces, a mí me gustaría empezar acá, por supuesto, con la doctora Coronel. Me gustaría, con tantos años de experiencia en investigación, como qué has podido hacer durante los años que pueda generar una buena práctica, un consejo a los centros que están acá o incluso a sponsors que quieren ayudar a centros para que se transformen y podamos llegar a estas expectativas que hemos escuchado. Doctora Gracias, Coronel. Andrés. Ya, bien. Bueno, sí, perdóname, estaba muteada. Gracias, Andrés. Bueno, la verdad que tomo muchas de las cosas que dicen desde la industria hacia el centro. Hay algo que nosotros aprendimos, tenemos más de 25 años ya de experiencia en investigación clínica. Yo tuve la ventaja de construir toda mi carrera y ver cómo el sitio pasó de tener un protocolo de investigación a ser un sitio fuerte en una especialidad para realizar estudios de investigación, a convertirse en un sitio polivalente, más allá de todos los vaivenes que hemos tenido en nuestro país, en Argentina. Pero la realidad que creo que lo más importante es esto de ser parte de un mismo equipo. Nosotros, cuando empezamos a plantear la misión, la visión del sitio, armar políticas, armar estrategias, trabajarlo como un centro profesional de investigación farmacoclínica, lo que nos dimos cuenta es que éramos parte de la cadena de valor de I+D y que nosotros formábamos parte justamente de ese grupo de personas que podía acercar nuevos medicamentos a la sociedad y a su vez teníamos que hacer reaseguro sobre los sujetos que estábamos investigando, que eran los que confiaban y que por los distintos motivos podían participar en estudios clínicos. Y a su vez teníamos que trabajar con nuestros comités de éticas, con las agencias reguladoras, tener un sistema de calidad, crear procedimientos. Entonces, lo que empezamos a ver es que necesitábamos estructura organizativa, infraestructura, justamente para poder mostrar que teníamos esa heladera, ese freezer, esa centrífuga que era necesaria para llevar adelante el estudio, pero sobre todo nos dimos cuenta que lo que gestionábamos era conocimiento. Y acá retomo lo que decían los chicos, la importancia del equipo. Nosotros tenemos la suerte de contar con gente con más de 10 años de experiencia en nuestro sitio y poder gestionar el conocimiento y poder establecer un equipo con el objetivo de llevarlo a ser de alto rendimiento y entender que necesitamos habilidades diferentes y matarnos, discutirnos, pelearnos, hasta llegar a un acuerdo y poder decir, bueno, este es el producto que nosotros vamos a brindar a la industria en los distintos protocolos de investigación que realizamos. Esas creo que son una de las cosas más atractivas que puedo dejarles para los que están comenzando como sitio de investigación. ¿Qué nos hace exitosos? No solamente contar una historia, mostrar una infraestructura, sino documentar nuestra historia. Nosotros la hacemos a través de KPIs, donde tenemos indicadores que si yo estoy diciendo que desde que el sitio inicia hasta que incluye el primer paciente pasan tantos días, le puedo mostrar a quien me está seleccionando que eso ha sucedido, o poder mostrar que tengo una base de datos. O sea, que realmente vean que hay documentación en nuestra experiencia al sponsor, que es el que tiene que decidir si nos da o no el trabajo, si elige a un sitio o a otro, eso les brinda mucha tranquilidad. Y también... Y déjame interrumpirte ahí un segundo. Este comentario me encantó porque en Estados Unidos, que también vamos mucho allá a conocer qué están haciendo, un panelista dentro de solamente sponsors y CROs dijo que a él ya no le servían mucho los PowerPoint, ¿no? Los slides, donde alguien
incluía datos que él no sabía si eran inventados, reales. Él quería ver, ¿no? Esos indicadores que mencionas, esa base de datos, diga, muéstremela. Yo quiero ver de verdad dónde quedó registrado todo lo que están haciendo, ese ciclo del conocimiento, gestionarlo. Y creo que eso es lo que hoy en día muchos están esperando y que los centros que ya lo están dando generan esa confianza, como dijo José, y predictibilidad de que van a cumplir lo que están diciendo que van a hacer. Perdón, te interrumpí. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Bueno, y el otro tema es que tenemos una brecha generacional donde los primeros investigadores que no son afectos a la tecnología se están retirando y le están dando paso a nuevos investigadores que trabajan con inteligencia artificial. O sea, hay dos mundos totalmente opuestos que es necesario poder comprenderlo. También la comunicación con el sponsor fue mutando y pasó a ser mucho más formal y mucho más dependiente de la tecnología. Antes quizás era más informal y eso también necesita readaptación de los equipos de trabajo. Y bueno, nada, y a nosotros nos ha dado, como caso de éxito, te puedo decir, hemos hecho encuestas entre los monitores donde les preguntábamos cómo se sentían en el sitio, qué consideraban que había que mejorar. Nos hemos tomado también como procedimiento la práctica de responder las cartas de monitoreo. Y aún así seguimos cometiendo muchísimos errores y hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar, pero la idea es esa, poder trabajar en conjunto, poder sentirnos parte de esa cadena de valor y saber que entre todos lo que estamos haciendo es tomando una molécula que empezó en una mesada para tratar de convertirla en un medicamento que el día de mañana lo vamos a poder usar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para luchar contra una enfermedad. Y eso es lo motivante del tema de investigación clínica. Gracias, doctora. Y Héctor, yo he tenido la oportunidad también de conocer a Héctor por años y Héctor ha estado en todos lados, ¿no? Ha estado de sponsor, CRO, últimamente en una red de centros, se ha visto la transformación en diferentes fuentes. Cuéntanos para ti de estos años qué pueden ser unos buenos consejos o buenas prácticas para ayudar a centros de investigación a ser cada vez mejor. Vale, Andrés. Bueno, y yo tomaría primero lo que comentó Adriana. Yo creo que es importante tomar el centro de investigación como una empresa y darle esa formalidad. Yo creo que la base en este momento que vuelve también atractivo un centro es tener un sistema de gestión de calidad muy robusto y la unión con tecnología. Yo creo que ahora ya todo migró a eso y poco a poco va a ir cambiando cada vez más. Entonces, el tener esa base tecnológica, los datos ahora que han cogido mucha relevancia, el tener diferentes fuentes de datos, el poder cruzarlas, el poder visualizarlas, yo creo que es la mejor forma de comunicación. Y de acuerdo totalmente con Mónica que dice, las formas de comunicación cambiaron y ahora todo es tecnológico. Ahora, por ejemplo, para nosotros es primordial que un dashboard sea forma de comunicación, tanto interna del equipo con el patrocinador. Y yo creo que ese es el punto al que debemos llegar. Queremos tener plataformas en las que el patrocinador puede ver cuántas desviaciones tenemos en tiempo real. Así debería ser, la transparencia ante todo, ¿sí? ¿Cuántos hallazgos? Hallazgos en un investigador site file, cuántos size, seriedad, causalidad, todo podemos verlo en tiempo real para saber qué está pasando, ¿sí? Quitar esa dependencia solo de tener a alguien revisando datos, sino que lo pueda hacer cualquier persona en cualquier parte del mundo y pueda tener la noción de qué está pasando en ese estudio, ¿sí? Porque de nuevo lo que decía vos es muy importante, esto es una apuesta de todos y todos tenemos que remar hacia allá. Yo creo que eso facilita muchísimo las cosas, el tener datos en tiempo real y poder visualizarlos y así cruzar fuentes. Ese es un reto importante. Yo creo que para los centros es porque es algo poco común encontrar sistemas o fuentes que se puedan unir fácilmente o de pronto gente con experiencia en tecnología en esto, pero yo creo que eso es algo a lo que debe tender. Y por el otro lado, también totalmente de acuerdo con lo que comenta Mónica, yo creo que el complemento de lo que acabo de decir, tomar muy como una empresa, un centro de investigación y hacerlo robusto en términos de estructura, infraestructura, sistemas, procesos, y juntarlo con un equipo comprometido y con experiencia, pues eso es el mejor complemento posible, ¿no? Yo creo que ahí es donde se saca todo el provecho y se vuelve muy atractivo un centro. Claramente esto suena bonito a gran escala, ¿no? Ahora es empezar, es cómo construye uno y llega a eso. Ese yo creo que es uno de los retos, pero de nuevo, yo creo que un sistema de gestión
es algo a trabajar, es algo que se desarrolla con el tiempo, pero existen buenas bases. Yo creo que apoyarse en consultores, apoyarse en gente que haya trabajado, por ejemplo, en temas de tecnología, puede ayudar a un centro a crecer de forma muy rápida en estos temas. Gracias, Héctor. Y con ese comentario me acordé cuando estábamos en pandemia y empezamos a decir hay que transformarnos, ¿no? En esa época no había otra forma, ¿no? Tocaba transformarse. Y algunos empezaron ahí sí a pensar en tener historias clínicas digitales, el conocimiento, lo que hablamos de una historia clínica, expediente electrónico, como lo llaman en algunos países, ¿correcto? Muchas veces asociado a lo que conocemos como documento fuente electrónico o e-source. Yo sé que tú tuviste esa transformación, que tú manejas un centro donde todo esto está ya digitalizado o red de centros, pero esto es visto como algo de verdad de valor a CROs y sponsors. El hecho de también dar monitorías remotas, ¿eso te hace diferente? Yo creo que es un punto clave y es hacia donde vamos a tender. Es difícil pensar en que tiene otro rumbo. El manejo, para mí el tema es, salen muchísimos datos de esto, ¿sí? O sea, un buen sistema de gestión, un buen sistema tecnológico que te ayuda a gestionar desde visitas, historias clínicas, contactos, es una herramienta muy poderosa. Y ahí la clave es cómo la vas a usar, ¿sí? Y cómo la puedes aprovechar. Yo creo que todo está, ahorita ya se está enfocando mucho a eso, desde temas como el ISF y buscar conexiones entre los ISF y TMFs, el tema de historias clínicas, sistemas de gestión que tú puedas mostrar cuántas visitas tienes, cuántos confirmados. Por ejemplo, hablando de casos de éxito, algo que me parece interesante es a partir de tecnología ver, tomar decisiones en el momento preciso, temas como conversiones. Por ejemplo, cuando estás en un estudio de vacunas, es crítico poder saber cuál es tu base de datos, cuántos confirmaste, cuántos te llegaron a hacer, cuántos enrolaste. Y eso lo tienes que saber cada hora, porque si no te toca levantar la mano porque tú tienes una cantidad de personas contratadas para un número de visitas que vas a hacer. Y si no te llegaron, te toca tomar otras rutas, ¿sí? O explorar nuevas fuentes de captación de personas. Y eso me parece que es el poder de tener un buen sistema de tecnología de base que te ayuda a tomar esas decisiones a tiempo. Claro, entonces estamos hablando de cambio, ¿correcto? Entonces, doctora, en estos años, y tú mencionaste algo bien importante, también ahí tenemos como grupos de generacionales diferentes, ¿no? Entonces, ¿quién lidera el cambio en la organización, en un centro? ¿Es directamente del dueño, investigador? ¿Qué pasa con el resto del equipo de un centro? ¿Cómo lo involucran para que realmente cambie? Si quieres, doctora Coronel, me ayudas y me Sí, gustaría tu sí, opinión. estaba escuchándome. Bueno, en el caso nuestro, nosotros siempre trabajamos mucho el tema de la comunicación y la participación. Creemos que hay que involucrar a las personas que trabajan en el sitio para que puedan formar parte del cambio. Tenés gente que se resiste más, gente que se resiste menos, gente que está más predispuesta a probar cosas nuevas y gente que quizás no. Pero la idea es que desde el management hay que tomar la decisión y decir, bueno, creemos que el camino va por este lugar y esto va a ser una mejora para la calidad de datos que nosotros podamos brindar, para los servicios que pueden tener nuestros clientes y para nuestro propio trabajo. Con lo cual, demostrar que eso es así, ir dando pequeños pasos, involucrarse e involucrar gente, es lo que hace que finalmente se pueda convertir. Y sobre todo, hay que entender que esto es un proceso, no es algo, no es una decisión que se puede tomar de un día para el otro y decir, bueno, ahora las cosas son así. Es un proceso que hay que poder transitar junto con los distintos integrantes de la organización y acompañarlos hasta donde sea necesario para que se convenzan, pero también tienen que entender que desde la organización está la decisión de ir hacia y donde se explica por qué se toma un determinado camino, un determinado sistema, un determinado procedimiento. Y bueno, nada, y trabajar para que salga lo mejor posible. Y obviamente, cuando los resultados son buenos, hacer partícipes a todos de los logros que se van generando dentro de la organización. Gracias, doctora. Y bueno, para seguir al último punto es la comunicación efectiva. Justo estábamos hablando de comunicación interna, involucrar a todos dentro de un centro. Esto es una transformación que toca incluir a
todo el centro para buscar y cumplir esas expectativas que nuestros sponsors CRO tienen. Entonces, a la hora de comunicación, y el micrófono está abierto para los 5, cualquiera pueda levantar la mano para contestar. Es bueno, ¿qué tan importante? Bueno, en realidad sabemos que es importante para todos una comunicación clara y efectiva, ¿no? Y proactiva. Pero no siempre nos va bien comunicando entre una parte u la otra. Entonces me gustaría aquí, uno, pueden contar alguna historia como para ver algo que deberíamos trabajar para que no se repita, puede ser una historia, o tanto algo también como algo bueno que ha estado funcionando en comunicación eficaz entre sponsors, CROs y centros de investigación. Entonces me gustaría, porque sí que he hablado antes con Magdalena, que me contaras una historia que conozco de tu parte. Bárbaro, Andrés, sí. Bueno, de mi parte quería un poco contarles, hay estudios que de acuerdo al diseño que tienen, vamos a tener dos tipos de equipos, un equipo ciego y un equipo no ciego. En este estudio en particular estaban estos dos equipos, pero tenía la particularidad de que la medicación la preparaba el equipo no ciego y la infundía parte del equipo ciego, ¿sí? La enfermera del equipo ciego y los subinvestigadores tenían que estar presentes. Obviamente es responsabilidad del investigador principal tener un oversight sobre sus dos equipos y en algunos centros en particular se habían tomado muy a pecho, por decirlo con una expresión así argentina, esto de limitar la comunicación entre los dos equipos, de forma tal que en un momento la limitaron tanto que básicamente no se reunían. ¿Sí? O se reunían esporádicamente, para lo cual un poco trabajamos junto con ellos con decir, bueno, sí, se pueden reunir, pueden compartir información, obviamente teniendo el cuidado para que el ciego no se rompa y para que se respeten las responsabilidades de cada uno de estos equipos, pero obviamente se tienen que comunicar, tiene que existir si hay problemas, tiene que existir qué funciona bien, qué no funciona bien, qué se puede mejorar. Entonces, bueno, un poco trabajamos en estos centros para que estas cosas sucedieran y fluyeran en forma adecuada. Y el otro ejemplo, brevemente, y ya dejo la palabra, que quería compartir, también tiene que ver con muchas veces nos focalizamos en nuestro centro y en los servicios, sobre todo en los hospitales o clínicas grandes en los que se desarrolla el estudio, y no tenemos en cuenta que, por ejemplo, la guardia es otro lugar, otro servicio donde el paciente puede ingresar. También en este estudio, que era con un device, el paciente, debido a un evento adverso, el participante, perdón, debido a un evento adverso, ingresó por guardia. Como les decía, era con un device y directamente la persona de guardia sabía que estaba en un estudio, pero no comprendió la implicancia y, por ejemplo, removió este device y lo descartó a la basura, con lo cual no pudimos terminar de realizar la investigación para saber qué es lo que había ocurrido, si había sido asociado a un Product Quality Complaint. Entonces, bueno, nada, involucrar a otros servicios y de vuelta, esto del planeamiento cuando empezamos el estudio, decir, bueno, ¿qué otros servicios pueden estar involucrados? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Siempre tratar de ir un poquito más allá y obviamente involucrar a todo el mundo. Gracias. Gracias, Magdalena. Ahora, desde comunicar, como ya lo hemos visto antes, lo que estamos haciendo, los KPIs, me gustó el mensaje también de Héctor alineado a José, de tener información clara y predecible de lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? También decir, no, no puedo. Em, pero ya cuando estamos en el curso de un estudio y llega una auditoría, digamos, y un poco acá me gustaría que José nos contara un poquito cómo debería ser, o cuál es una buena práctica de comunicación, incluso en auditorías o en estos casos donde tenemos que demostrar que se hizo con calidad, ¿no? Que nos esperan y afuera siempre se espera que la calidad sea innegociable, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, José? Pues, a ver, me agarra de sorpresa, pero está perfecto. Yo creo que para el tema de las auditorías, tomaría como las palabras de la doctora Mónica y es dejar que la documentación hable por sí sola. Yo creo que en las auditorías es en esos ejemplos donde comunicar solamente lo que te preguntan, solamente lo que hiciste y haber hecho lo que dices es muy importante. Entonces yo creo que la mejor manera de comunicar durante las auditorías es dejar que las cosas, los procesos de la documentación se expliquen por sí sola. Y yo creo que aquí
pues puedo recordar un par de eventos de comunicación que sucedieron hace unos años en centros con los que he trabajado y de pronto ni se detectaban en auditorías, pero afectaron los estudios. Cuando hay centros que reclutan muchos pacientes al mismo tiempo, especialmente en vacunas, que tienen problemas de overlapping de visitas porque tiene muchos pacientes en visita 1, pero ya otros en visita 2 y algunos en visita 3, pueden tener confusión con los procedimientos. Y recuerdo esta vez en un sitio que tenían un estudio en recién nacidos y tenían niños con las mismas iniciales y las mismas fechas de nacimiento, que eran la manera de identificarlos. Y después de haberlos reclutado, cambiaron el tratamiento y no se dieron cuenta a tiempo y cuando se dieron cuenta, pues ya fue en la siguiente visita donde no sabían qué hacer por la randomización. Y yo creo que, seguido de lo que acabo de decir, de que los sistemas y la documentación de los procesos hablen por sí sola, es la necesidad de estos sistemas de información que hablaba la doctora Mónica, que reflejen la estrategia, los procesos y la documentación para evitar este tipo de problemas que le pueden pasar a cualquiera, ¿sí? Entonces yo creo que estos temas de comunicación con las auditorías o con cualquier actor de los estudios, el mejor consejo que puedo dar es que la documentación sea tan robusta que se aclare por sí sola. Siempre nos dicen en investigación clínica que lo que no está escrito no existe, y uno sí que le haya valor a esto en estudios que se hicieron hace muchos años y tienes que ir a revisar o auditar o sacar del archivo como sitio para mostrar, uno agradece que se haya seguido una estrategia, unos procesos claros, pero que todo esté documentado según esas buenas prácticas clínicas, Andrés. Gracias, José. Un paréntesis acá, sé que hay algunos que entraron después de que yo anuncié la forma de hacer preguntas. Recuerden que hay un botón dentro de la aplicación de Teams que dice Q&A o preguntas y respuestas. Ahí pueden submitir su pregunta porque en contados minutos vamos a enviarlas a los panelistas. Cierro paréntesis y Adriana, por favor, cuéntanos Y qué yo sé que no podemos me hacer de preguntaste a mí comunicación. directamente de calidad, pero creo que lo que dijo José es súper cierto, ¿no? Cuando un sitio está listo para recibir, no le importa quién llegue. O sea, al final creo que eso es como, o sea, pues a lo mejor sí todos vamos a tener alguna colita ahí que nos pisen, pero bueno, creo que para mí, o muchas veces lo que yo intento hacer con mis sitios, porque seguramente en otros patrocinadores es de la misma forma, tenemos auditorías internas, tenemos auditorías por terceros, luego de pronto llega la FDA, puede llegar COFEPRIS, puede llegar la EMA, o sea, al final tenemos muchas inspecciones, auditorías, creo que eso sería, ¿no? Para mí el inspection readiness es como la clave, que tú estés listo para ser inspeccionado. Si eso lo cumples, entonces ya, be my guest. Y la otra es, creo que como que el mensaje que yo siempre intento darle a los sitios con los que he colaborado es, nada es personal. O sea, hoy no sientas que alguien te quiere auditar porque está detrás de ti. Creo que también eso habla mucho como de la percepción que hemos hecho, o lo que decía también José, de hacer una colaboración con los monitores, con el patrocinador. O sea, creo que de pronto también perdemos un poco de vista el decir, en una de esas no está mal que alguien venga y nos diga, a lo mejor en donde tenemos un área de oportunidad, ¿no? Porque al final siempre va a ser en aras de mejora. Y yo pienso, Adriana, esto es personal, por favor, esto es opinión. Yo pienso que cuando tú eres auditado, usualmente es una porque o tuviste muchos pacientes o lo hiciste bien, o sea, sabes como, es como, no creas que es porque lo estás haciendo mal. Usualmente una auditoría cae, o bueno, por lo menos acá es por el número de pacientes que has enrolado, o porque a lo mejor es un estudio en donde es un foco para la compañía. Entonces, es como este mismo mensaje de, si alguien habla mal de ti, si alguien habla a tus espaldas, si alguien cuchichea a ti, es porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Es porque estás haciendo algo distinto a los demás. Entonces, tómalo como, pues, un buen aprendizaje para decir, en una de esas que alguien venga a mi casa y a lo mejor me haga un análisis por ahí y me ayude a levantar un poco el polvo, tampoco está tan mal. No, creo que a lo mejor eso es más como una visión desde el sentimiento a decir, abrámonos a recibir ese feedback que de verdad a nadie nos cae mal. Gracias, Adri.
Ahora, yo, hablando también con Héctor, hemos hablado de lo importante de la planeación y de empezar a contar o comunicar, digamos, entre las partes, desde el principio lo que esperamos que pase, ¿no? ¿Cómo lo haces tú, Héctor, y qué te ha funcionado en comunicación efectiva con sponsors y CROs en esto de la planeación? Bien, ahí yo creo que un punto importante que está tomando más fuerza cada vez ahora y es el contacto directo con todas las partes. Antes las CROs a veces eran por decirlo como un filtro hacia la comunicación con el patrocinador. Creo que con varios patrocinadores se ha abierto esa puerta y nos sentamos igual incluso con gerentes o directores de la CRO y con directores del patrocinador al mismo tiempo. Me parece que eso facilita mucho las cosas para proyectos desde la etapa de planeación, porque hay algunos temas igual que a veces se cierran. Hay casos, por ejemplo, yo sé, de empresas más pequeñas que pueden tener o CROs muy inexpertas o patrocinadores muy inexpertos y a veces eso genera dificultades para comenzar. O a veces también CROs muy grandes con una estructura muy compleja que a veces se dificulta a veces esa comunicación o esa negociación. Poniéndolo como en un caso, experiencia específica, por ejemplo, nosotros teníamos unas visitas que nos pedían cobrarlas por proceso o por actividad, porque era el proceso que tenía la CRO. Sin embargo, si uno lo veía por actividad, estaban muchas cosas por fuera, tiempos de personal y todo porque era colectar un endpoint muy importante, era lo más importante del estudio, pero había una logística alrededor de colectar esa muestra muy grande. Y al final, si lo cobramos por actividades, era solamente cobrar la muestra, por ejemplo. Entonces se quedaba el tiempo del médico, de la persona que llama, el transporte, un montón de cosas por fuera. Ese tipo de cosas era muy difícil de hablarlo o de negociarlo a través de la CRO o de buscar una solución. Entonces, lo más fácil fue lograr hablar con el patrocinador para que entendiera lo que estaba pasando y negociarlo y después sentarnos con la CRO para incluirlo dentro del contrato. Entonces, yo creo que es clave y ahorita está tomando mucha fuerza eso. Se está viendo más el contacto directo entre todas las partes y sentarnos y encontrar la mejor forma en la que funcione desde el inicio del estudio para identificar las necesidades del estudio y tomar medidas. También otro punto es muchas veces en vacunas que se veía y fue un boom gigante con COVID, era muy difícil para las CROs lograr enviar productos a nivel global y cumplir las necesidades de los centros. Entonces también abrir esa puerta y decir, oiga, vamos a buscar opciones locales, vamos a buscar cloruro de sodio local, vamos a buscar jeringas que cumplan todas las características, en acuerdo con todos. Vamos a probarlas, pero lo solucionamos, ¿sí? Y no solo pensar que hay una persona o una CRO centralizada que tiene todo que hacerse a través de ellos. Creo que eso facilita mucho las cosas. Espectacular, gracias, Héctor. Y doctora Coronel, dentro de todo lo que hemos conversado sobre comunicación efectiva, hay un tema que siempre sale en cualquier charla de investigación clínica, es el reclutamiento, ¿cierto? Tener datos, flujos, pero tú hablaste algo de momentos de verdad. ¿Qué sería para ti algo que mejora la comunicación en esta etapa de reclutamiento? Estás en mute por si acaso. Mira, Doctora, estás en mute. Sí. Ya. 5 minutos te robo para seguir un poquito lo que estaba comentando Héctor. Es muy importante para los sitios poder conocer sus costos. Cuando vos vas a presupuestar un determinado estudio de investigación, es importante saber la cantidad de recursos que vas a tener que asignar a ese estudio. Es muy importante el tiempo de duración. Es muy importante analizar cómo se retribuyen a esas personas o cómo se distribuye el costo de infraestructura o de proveedores o de todo lo que quizás no esté pago dentro de un procedimiento del estudio, pero que de alguna manera tiene que ser incluido. Si vos lo conocés, lo vas a poder comunicar y el sponsor va a poder entender qué es lo que vos le estás solicitando y por qué. Eso también tiene que ver con la transparencia. Muchas veces en la diversificación del riesgo y en tener muchos sitios para que ninguno tenga un N excesivo de pacientes, hace que los sitios no sean tan viables. Los protocolos de vacunas son protocolos que quizás pueden tener pocas visitas y muchos pacientes. Nosotros trabajamos en estudios que generalmente algunos son de enfermedades raras, pocos pacientes y muchas visitas a lo largo del tiempo. Y entonces sostener la infraestructura es una de las cosas que uno
siempre tiene que charlar con el sponsor o la CRO, y sinceramente, en mi experiencia, se puede trabajar bien. De nuevo, la comunicación efectiva es parte de tratar los temas difíciles como también aquellos temas en los que somos socios. Yo siempre digo lo mismo, nosotros trabajamos mucho en la relación B2B en cuanto a hacer vigilancia e inteligencia, saber, ver los taglines de los sponsors, saber qué están investigando y poder tener contactos y decir, bueno, nosotros tenemos pacientes para determinadas patologías, sabes si van a abrir la región, si va a estar en el país, y que esa es una manera también de ayudarlos a ellos para que se pueda abrir la región, porque muchas veces también desde la industria farmacéutica están buscando traer estudios a una región, pero no saben si van a poder comprometerse con cierta cantidad de pacientes. Entonces, construir este tipo de canal de comunicación, que es tanto formal como informal, hace que realmente podamos ser socios y que nuestras regiones puedan crecer. Estamos en un momento muy interesante donde las regulaciones y lamentablemente otras situaciones en el mundo hace que Latinoamérica quizás pueda tener más pacientes en investigación y podamos contribuir de manera más activa a los ensayos clínicos en el mundo. Después no sé si hay algo que no te contesté, reclutamiento no te contesté. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo de Algo muy cortito reclutamiento? que puedas compartirme para dar un par de preguntas y dar finalizar el webinar. El tema de reclutamiento es un trabajo constante. Uno tiene que saber en qué patologías puede participar en los estudios clínicos y a partir de ahí hacer análisis de base de datos. Hay que saber que tenemos muchísimas plataformas que nos pueden ayudar a reclutar pacientes, pero que es necesario también divulgar los ensayos clínicos entre las distintas especialidades y los médicos que no hacen investigación clínica. En nuestro país una matrícula muy pequeña, no sé ahora, pero estaba alrededor del 1% de la matrícula, participaban los médicos en investigación clínica, con lo cual hay mucho trabajo de difusión o de divulgación para hacer con el resto de los profesionales. Y también saber que es parte de el derecho del paciente, saber dónde se realizan estudios, para qué patologías, y si puede o no participar en los mismos, contarles de qué se trata la investigación clínica. Todo esto en el transcurso del tiempo nos ha dado buenos resultados, porque primero COVID también ayudó muchísimo, porque los pacientes no sabían lo que era una fase de investigación y terminaban hablando de fase 1, fase 2, fase 3, y uno no lo podía creer tantos años intentando poner el tema, y bueno, COVID ayudó mucho al respecto del conocimiento de ensayos clínicos, pero nosotros trabajamos con la comunidad, trabajamos con los profesionales y trabajamos también con la industria. Esa es nuestra manera de poder asegurar reclutamiento. Gracias, doctora. Bueno, nos quedan 2 minutos. Tal vez podemos hacer una última pregunta de las que tenemos acá. Seleccioné una porque... Andrés, hay una pregunta en el chat. No sé si vale la pena contestarla, porque es de la audiencia. Bueno, acá tenemos otra, sí, Javier. La voy a leer acá, Javier Handal. Muchas gracias por los comentarios. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones tienen para un centro nuevo en un país poco tradicional? En mi caso, manejo un centro de investigación en El Salvador, donde tenemos tiempos de aprobación sumamente atractivos. Sin embargo, muchas veces CROs o farmacéuticas nos mencionan no estar interesados en ir a un país donde no tienen experiencia previa. Interesante. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Yo le puedo dar un consejo y es documentar realmente los tiempos de regulación, las leyes de investigación que hayan y hacer pósters y llevarlos a congresos de investigación y presentarlos, ¿verdad? Para traer la investigación a El Salvador, liderar agremiaciones de centros de investigación, porque es más fácil entre más atraer a patrocinadores. Y tal vez el tercero es empezar a hacer investigación con los mangos bajitos, ¿sí? Con las cosas que sean más fáciles. Tal vez estudios no intervencionales, estudios pequeños y como decían Héctor y Mónica, poder mostrar la documentación
de que las bases de datos de participantes o pacientes que tienen para las diferentes áreas terapéuticas. No es fácil llevar investigación a Latinoamérica, por lo cual en los países nuevos va a ser mucho más difícil. Entonces, es un tema de paciencia, ¿sí? De perseverancia, pero sobre todo de excelencia en lo que hace y de pronto pasar los contactos con Andrés y con las personas que tienen aquí centros y que usted los pueda visitar y conocer los centros buenos, cómo lo están haciendo para que usted tenga un estándar de hacia dónde tiene que llegar, Javier. Yo le diría esos consejos desde mi punto de vista porque es algo muy bueno abrir investigación en un país como El Salvador, que hay muy pocos proyectos de investigación, pero tenemos que poder documentar la seguridad regulatoria, el marco jurídico para hacer investigación y que el centro pues realmente tiene las condiciones para tener investigación con excelencia. Gracias, José. No sé, ¿algún otro comentario? Tenemos una última pregunta, se nos acabó el tiempo, pero los invito a quedarse si quieren 2 minutos a esta última pregunta. Dice, ¿qué piensan del impacto en los centros, el que haya alta rotación de CRAs y personal del sector regulatorio en las CROs y la calidad de asistencia que pueden aportar a los centros? Creo que es un tema más de calidad. Tal vez Magdalena o alguien de calidad que quiera aportar a esta pregunta. Sí, por supuesto. Realmente tiene un impacto, no lo voy a negar, y tiene un impacto para nosotros también, no solo para los centros de investigación. Creo que un poco como dijimos, teniendo personal entrenado que podamos reemplazar rápidamente, personal que sea flexible, personal que esté de vuelta dedicado tanto en el centro como el patrocinador, es la mejor manera de sobrepasar mejor esta situación, que querramos o no, es algo que pasa. Pasa no solo en la industria, sino que pasa en los centros de investigación también. Se abrieron muchas oportunidades después de la pandemia y bueno, es algo que creo que llegó para quedarse. Así que Así es, aceptarlo y aceptarlo. hacerlo de la mejor manera posible. Y Bueno, tal vez, Andrés, perdóname, ahí lo único que me gustaría decir es, hay cosas que no dependen de los sitios. Si los monitores cambian, si el CRA cambia, si lo que sea, pues, trabajar en ti para que a pesar de los cambios tú puedas seguir siendo como exitoso, ¿no? Creo que eso es lo que yo siempre digo. Creo que a ti te toca más bien, si te cambian muchos, pues decir, estas son las reglas de mi juego, ¿no? Y así lleguen 5, pues que tú sepas que tienes todos los fundamentos para sin importar quién sea, tú sigues siendo un sitio exitoso. gracias, Ari, y gracias a todos, a nuestros panelistas, speakers. Les agradezco mucho el tiempo que dedicaron para compartir su experiencia, opiniones a estas preguntas, que sé que podemos indagar muchísimo más. A los que participaron, gracias también. Los invitamos también en este es el único momento donde nos gustaría que conocieran más de Integra, de soluciones que tenemos y servicios para transformar centros de investigación. Usamos la tecnología, por supuesto, como ese motor de transformación, pero tenemos desde estrategias de reclutamiento, expediente electrónico o e-source, hasta facturación para ayudar, como dijo Héctor, y todos a tener mejor control, pero sobre todo tener un solo sistema para todo y poder administrar mejor un centro como una empresa, como dijeron acá. Así que a todos muchas gracias. Espero que podamos seguirnos viendo en un siguiente webinar. Así que tengan un resto de buena tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Adiós.